Bien, ahí estamos. Celeste, ¿querés tomar la palabra? Ahí estamos. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias a toda la gente de ADM por convocarnos por segundo año consecutivo a dar esta charla. Y bueno, la idea principal es poder compartir con ustedes la información en torno a lo que es el certificado único de discapacidad. Por ahí muchos ya lo tienen, hay otros que tengan que hacerlo por primera vez. Vamos a dar una información general y después vamos a ir a algunas preguntas concretas que ustedes tengan en torno, bueno, a lo que sea, ya sea a qué es el certificado, qué implicancias tiene, a qué derechos puedo acceder. Nosotros siempre en las jornadas que realizamos explicamos principalmente que el certificado único de discapacidad es un documento público, ¿sí? Es como un DNI que acredita la condición de discapacidad de una persona. Entonces, por eso se pide documentación, muchas veces, bueno, con estudios complementarios, hay algunas cuestiones, algunos tipos de discapacidad que son muy evidentes, que por ahí con una historia clínica ya puede certificar y otros hay que hacer estudios complementarios. Y acá entendiendo también un poco la diversidad de personas que hay que son de distintas, no solamente de distintos municipios, sino también de distintas provincias del país. em, Explicar primero y principal que el certificado de discapacidad, obviamente federal, sirve en todo el país, que puede variar, si nosotros somos de la Junta Evaluadora de Malvinas Argentinas, puede variar el circuito administrativo, ¿sí? Pero no la normativa. Generalmente la normativa es la que baja el Ministerio de Salud de la Nación. Entonces, en ese criterio hay como un criterio federal en torno a lo que se considera actualmente discapacidad. Como les decía anteriormente, lo que certifica el certificado de discapacidad tiene que ver principalmente con la funcionalidad, ¿sí? Cómo está afectada la vida diaria en función de alguna determinada patología. ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque muchas veces se cree que se mide lo mismo cuando se hace el certificado y la pensión por discapacidad, que miden dos cuestiones distintas, ¿sí? La pensión por discapacidad lo que mide es la invalidez, es decir, la incapacidad laboral, y el certificado de discapacidad lo que va a medir es la funcionalidad, ¿sí? En las actividades de la vida diaria de la persona. Ahí estamos viendo, bueno, acá lo que decía recién, sí, que es un documento oficial emitido por autoridades de salud y de la Agencia Nacional de Discapacidad, que certifica la discapacidad de una persona, y que este documento obviamente, es la herramienta de acceso a derechos, ¿sí? Algo que también nos gusta aclarar siempre. El certificado de discapacidad es un derecho, ¿sí? No es una obligación. ¿Qué quiero decir con esto? La persona que con discapacidad no está obligada a hacerlo. Si desea, si lo necesita por una cuestión de salud, de acceso a derecho, por una necesidad concreta, tiene el derecho a hacerlo. Pero no es obligatorio, ¿sí? Porque a veces vienen, ¿no? Atendemos más principalmente lo que son niños que nos dicen, no, nos mandaron de la escuela, nos mandaron para hacer, y a veces los padres ni siquiera saben para qué, ¿sí? Entonces, es un derecho, es una herramienta que ahí, bueno, obviamente después Víctor va a hacer un detalle más exhaustivo que le va a permitir el acceso a esos derechos, que tiene que ver principalmente con el acceso a los medicamentos, a los tratamientos, a las ayudas técnicas que lleguen a necesitar, al transporte, y siempre vinculado, ¿sí? Eso es fundamental también, ese derecho al diagnóstico del certificado. ¿Qué significa esto? Si yo digo que tengo, no sé, parálisis cerebral, y estoy pidiendo alguna cuestión, algún medicamento que, por ejemplo, no tenga que ver con esa patología, si bien la parálisis cerebral abarca muchísimo, es un amplio panorama, ¿no? En cuanto a medicamentos, pero puede ser que pidan una medicación que no esté encuadrada dentro de lo que es parálisis cerebral. Entonces, la obra social, ¿qué te puede decir? Ah, no, pero acá el certificado no dice, entonces no te la cubren al 100%. Entonces, es importante que al momento de ustedes de hacer el certificado de discapacidad, se puedan asesorar bien en torno a toda su condición de salud. A nosotros nos ha pasado que
desde, por ejemplo, desde acá del municipio, los compañeros de prensa nos dicen, che, queremos publicar, ¿no?, las planillas que hay que bajar, pensando en mejorar la accesibilidad de la información. Entonces, están publicadas en la página de la MUNI todas las planillas, ¿sí?, que las personas pueden llegar a necesitar. Pero ¿qué pasa? Puede pasar que tengo alguna condición y que me bajo esa planilla y por ahí tengo otra que no sé, no sabía que por ahí puede llegar a certificar. Entonces pasa que a veces vienen, nos traen la documentación y me dicen, no, pero al final tenía también esto. Entonces, como es un documento público, nosotros siempre lo que les pedimos es que antes de iniciarlo se pueden asesorar de manera presencial, o nosotros, por ejemplo, tenemos un canal de WhatsApp y de mail para que ustedes nos detallen bien la situación de salud y ahí poder brindarle las planillas correspondientes y ahí hagan un buen certificado. Porque si se tiene que dar de baja el anterior para, digamos, ampliar el diagnóstico, al ser un documento público, al tener un código de barra, hay que modificar, ¿sí? Entonces, lo que les sugerimos es que cuando ustedes se acerquen a la junta evaluadora de su distrito, pueden explicar bien cuál es su condición de salud. Vic, a ver, no sé si me estoy olvidando algo general, si querés ir a lo específico, No, está bien lo que estabas porque vos sabés que yo contándose. sigo. Yo soy Víctor Luna, trabajo ahí en la Dirección de Discapacidad, en atención al público. Soy quien recibe a las personas generalmente y charlamos sobre sus condiciones o cómo empezar el trámite. Eh, Algo que me parece importante sí es que se tenga claro cuál es el diagnóstico y por qué. Sí, y no apurarse con la documentación, tener la documentación firme y completa, porque a veces la gente dice, esto tarda, voy a llevar primero esto, o el médico la hace de apuro y no, y le falta algún requisito, lo cual hace que eso, primero, si no se puede certificar, atrase el trámite de la persona, haga el trámite más engorroso porque se le vuelvan a pedir documentación o algún estudio nuevo, pero además, si la persona tiene que venir 2 o 3 veces a junta, hace que se atrase para el resto de las personas que están esperando su junta médica también y que este año estamos con muchísima demanda. Entonces, lo importante es tomárselo seriamente y hacerlo eh, un- una evaluación exhaustiva que haga el médico para que no falte nada, que no se olvide ninguna patología y que después la Junta pueda determinar si le corresponde o no. No es, mira, voy con esto y probamos y después, si no me corresponde con esto, pruebo con otra cosa. Eh, Hay que tener en cuenta que es una herramienta que te tiene que servir para vos llevar adelante tu vida, eh, pero que también es un derecho no solamente para uno, sino para el resto de las personas. Entonces, a veces hay que entender que es un trámite que a veces es lento, pero hay que ser riguroso con los requisitos y con las cosas que se entregan. Bueno, Pero eh, ahí sé ento- que quiero agregar algo que siempre mencionamos, que no toda enfermedad es discapacidad, ¿sí? No toda enfermedad es discapacidad, o sea, hay personas que por ahí vienen y dicen, no, yo tengo colesterol, tengo hipertensión, bueno, no, no es una discapacidad, hay que ver el grado también y lo que se mide principalmente, el certificado de discapacidad son las secuelas, ¿sí? Eh, Porque ¿qué es lo que está pasando? Como recién dijo Víctor, tenemos muchísima demanda, estamos en un contexto nacional muy complejo, en donde muchas personas están perdiendo el acceso a la medicación. Entonces, ¿qué hacen los médicos? No, andás a hacer el certificado de discapacidad que te corresponde y nosotros quedamos en el medio de esa disyuntiva porque, a ver, no todos los médicos conocen la normativa específica de la emisión del certificado de discapacidad. ¿Sí? La junta evaluadora, todas las juntas evaluadoras que hay en el país pasan por un proceso de capacitación en donde se aprenden toda la normativa y ahí ellos van viendo hasta dónde es discapacidad o hasta dónde no, dónde es la línea de corte, ¿sí? Es una capacitación bastante exhaustiva
que es propia para los profesionales de la Junta. Entonces, puede pasar que yo voy al médico y tengo que tomar una medicación crónica y que me sale muy caro, entonces el médico me dice, no, anda a hacer el certificado de discapacidad que te corresponde, y ahí es donde nosotros quedamos en ese... ¿Lo sé, Leo, yo? Quedó usted tildada. Se congeló Cele. Pensé que me había caído yo. Bueno, a lo que Perdón, se ¿puedo aclarar refería, una sí. cosa, Víctor? Que me parece que está bueno, que suma a lo que venían diciendo, que está re bueno que se puedan acercar a su municipio, a asesorarse y que no necesariamente tiene que ir la persona que va a tramitar el certificado de discapacidad, pero sí alguien que esté como muy al tanto de la situación de salud para que los puedan asesorar bien. Pero no es necesario que Claro, vaya la misma persona. por ejemplo, en nuestro municipio no hace falta que venga la persona personalmente a hablar Claro, conmigo. Tenemos un número de WhatsApp donde nos podemos comunicar o por mail, pero yo le digo, mira, si no puedes venir vos, manda a alguien de tu confianza, pero explícale claramente cuál es tu patología, cuál es tu claro. diagnóstico, Por eso digo, puede bien. ser, sí es definitivamente alguien que conozca la situación. La idea es que lo que yo le pido sea exhaustivo, pero sin tener que hacerlo recorrer todos los médicos innecesariamente. Entonces, Ujú. por eso me parece importante que se acerquen a hablar con alguien de atención al público que entienda más o menos cómo es el examen. Ahí Porque va. viene gente que me dice, tengo presión, tengo asma y tengo, no sé, me duele la rodilla. Entonces yo lo tengo que mandar al cardiólogo, al traumatólogo y al neumonólogo. Y por ahí no calificaría a esa persona por varias de esas cosas, porque una acumulación de pequeñas cosas no hace a una discapacidad, ¿sí? Ujú. Para que se considere una discapacidad, por ejemplo, en la parte cardíaca tiene que ser de grave o severo el daño. Entonces, si vos vas a una junta y te dicen, mira, no calificás para el certificado, no quiere decir que vos no tengas la enfermedad que tenés, no se está invalidando lo que vos sentís. eh, Simplemente las normativas a veces no nos permiten hacer un certificado para una patología que no es severa o grave. Ujú. Entonces, eh, hay que también charlar con la gente que te asesora sobre eh, cómo estás vos, cómo es tu patología y tomarse también como que es una cosa seria el certificado de discapacidad. También me pasa que viene mucha gente a pedirlos por los pases de los colectivos o gente que tenía ya el certificado y lo quiere renovar. Y me dice, mira, yo solo necesito el pase del colectivo. Bueno, yo entiendo que el colectivo está caro, entiendo que vos lo tomás como un derecho adquirido, pero no es para eso que se hace certificado. Uno de sus derechos asociados es los viajes en transporte público, pero es para que la persona tenga una mejor calidad de vida en general, ¿sí? Para que se pueda equiparar eh, a las personas, digamos, que no tienen cierta condición. Entonces hay que tomárselo en serio, ¿no? Porque si saturamos el sistema de salud y saturamos a las personas que hacen el certificado, también impedimos que otras personas se puedan acercar. Entonces, hablen seriamente con la persona que los vaya a atender en su distrito, acérquense y pidan un consejo, charlenlo. En nuestro distrito nunca tenemos ningún problema para charlar con la gente, no sé cómo hacen otros, pero no tenemos ningún problema en tomarnos el tiempo, de charlar que vos tenés, de preguntarte a qué médicos vas, qué cosas necesitas, o para qué necesitas el certificado, a ver si incluso si no te corresponde podemos solucionar eso de alguna otra manera. eh, pero bueno, Interesante, Víctor, para, lo que decís, porque a veces escuchamos quienes trabajamos con personas que por ahí van a hacer esa gestión, escuchamos esto de que tienen esa sensación de estar medio como bola sin manija, completando documentación y demás. Y es importante esto que decís de que no toda enfermedad es una discapacidad, y esto de, bueno, ¿no? De corroborar bien la documentación que hay que completar o quién tiene que hacer las evaluaciones, ¿no? Por ahí alguien que tiene alguna afección cardíaca
tiene una enfermedad, pero no tiene una discapacidad. O sea, las funciones que se tienen en cuenta para dar el certificado. Digo, qué importante poder saberlo. Claro, porque por ahí los médicos que trabajan en el día a día con las personas no conocen la normativa de discapacidad, que es lo que a nosotros nos permite dar o no un certificado. No es a gusto de piacere del médico que te atiende en la junta médica, sino que se rige por una ley que a veces te permite un pequeño eh, nivel, digamos, de subjetividad, pero lo mínimo. Lo mínimo para que sea la regla general, para que las reglas sirvan para todos. Una cosa que quería decir, me olvidé, lo siento. Bueno, además, lo Ahí veo que importante es hacer que, alguien está dibujando sobre el Power. no importa. O soy yo que estoy viendo unos rayones rojos. No, Parece No, que... no, sí, pero no sé cómo desactivarlo. Estoy intentando, pero no sé Ah, cómo bueno. No, hacerlo. parecía como viste los niños que aparecen y te están... Sí, Hay sí, problema. pero se ve, entonces, se cuando ve. alguien tiene la inquietud de que puede calificar para el certificado de discapacidad, que lo necesita, sea para los remedios, su derecho de todas maneras es que lo evalúe la Junta, ¿no? Que es lo único que puede determinar que tiene una discapacidad, no que se puede, en realidad que se puede emitir un certificado, no que te lo diga tu médico, no que le parezca a la trabajadora social, sino si tienen esa inquietud, se acercan, piden las planillas, completan y que se los diga la Junta Médica. Ese es el derecho de todas las personas, ¿sí? Además de lo médico, que siempre es importante saber la patología porque trae algunos estudios asociados en casos de diferentes enfermedades, las planillas también son diferentes. También pedimos cierta documentación, en nuestro caso pedimos un informe, una encuesta social hecha por una trabajadora social, pero no es así en todos los municipios, de todas maneras es requisito en el nuestro. Y fotocopia de DNI, si la persona es menor de edad, fotocopia de DNI de los padres que tienen que presentarse también a firmar la documentación y eso. Eh, Son cosas simples de conseguir, lo más engorroso es por ahí los informes médicos. Eh, en nuestro caso, una vez que tenemos toda la documentación completa, pedimos que nos la remitan a nosotros. La necesitamos física porque todavía nos manejamos con archivos físicos. Y tenemos incluso archivados casi 40.000 archivos de personas en físico, con papeles adentro, a la vieja usanza, pero bueno, por ahora todavía se maneja así todo lo que tiene que ver con el trámite del certificado. Una vez que nos entregan los papeles, que nos lo puede alcanzar cualquier persona, nosotros intentamos que la persona que está sufriendo, que tiene alguna enfermedad, que tiene alguna condición, eh, no sea requisito sí venir más que para el día de la junta médica, ¿sí? Ese día sí o sí tiene que venir la persona. En contados casos en los que la persona no puede venir, tenemos una modalidad de videollamada, pero intentamos que sea lo mínimo posible. La Junta Evaluadora no solamente tiene que certificar la discapacidad, sino también, entendemos que es una formalidad, pero la identidad de la persona a la que le estamos haciendo el certificado. Entonces, por eso necesitamos la presencia de la persona. Son todas medidas de control para que, digamos, esto se mantenga legal y bonito. Una vez que nos dejan la documentación a nosotros, le creamos un expediente y le damos un turno para la junta médica. Generalmente los turnos son depende de la demanda. Ahora, el día de hoy, estamos con mucha demanda y los turnos los tenemos a 2 meses. En junio del año pasado estaban a 10 días, a 10, 15 días, una semana, pero porque teníamos mucha menos demanda. Entonces, una vez que tenemos el turno, necesitamos que la persona se presente, completamos un protocolo, los médicos revisan la documentación, charlan con la persona cómo es su día a día, las dificultades que tiene y le dicen si le corresponde o no le corresponde. Si le corresponde, esto lleva un proceso de carga en el sistema nacional y después la impresión
y la firma de los médicos de la Junta, que eso tarda alrededor de 30 días. ¿Sí? Nosotros cuando recién lo publicamos y lo imprimimos, ya aparece en Mi Argentina el certificado, lo cual es que si alguien es usuario de la aplicación Mi Argentina, a los 15 a 20 días ya debería aparecerle el certificado ahí para que lo pueda usar desde la aplicación. Y si a la persona no le corresponde, tiene derecho a una segunda instancia. Nosotros preferiríamos que las personas se fueran sabiendo por qué no les corresponde, con una explicación clara, ¿entendés? Y habiendo entendido por qué no, para nuestro criterio, no entra dentro de la normativa de discapacidad. Pero a veces, con la cantidad de gente que hay, con los tiempos, no podemos a veces tomarnos el tiempo de de explicarle ahí en el día de la junta. Yo intento también charlarlo cuando las personas salen o cuando vienen por una segunda instancia, explicarles por qué se toma esa decisión. De todas maneras, si la persona no está conforme, hay una segunda instancia que se puede pedir. Si a vos te dijeron que no, podés pedir que te hagan una denegatoria, que es un papel legal que explica por qué, parece profesional, vos no calificás para el certificado de discapacidad. Y una vez teniendo eso, se puede hacer el pedido de segunda instancia. Nosotros lo remitimos a San Isidro, donde está la central de la región, y ellos después designan el lugar donde te van a hacer la junta de segunda instancia y suelen citar a la gente por carta. Pero bueno, entiendan también que si la junta les dice que no le corresponde, es su derecho también poder pedir la segunda instancia. A veces es engorroso porque hay que ir a otro lado, hay que esperar unos tiempos que también tardan, pero bueno, se puede hacer. También es importante que ustedes cuando se van, si tienen la junta cuando se vayan conformes. Si no entienden algo, pregúntenle al profesional que los está evaluando. Yo recomiendo siempre que se lleven anotadas las cosas, las dudas que tengan, las preguntas para no olvidarse ninguna, porque a veces uno va y habla mucho profesional y uno dice, no le pregunté esto, no le dije lo otro, etcétera. Eso está bueno. Eh, bueno, y nosotros, una vez que retiran el certificado, eh, nosotros a todas las personas de nuestro distrito le pedimos el pase libre multimodal, que es el pase para los colectivos de la provincia de Buenos Aires. Cuando vienen a retirar el certificado, nosotros le hacemos firmar una copia y le pedimos a todas las personas, para evitar que eso sea una barrera para las personas que no tienen acceso a Internet, porque es una cosa que se pide por Internet. Se lo pedimos nosotros y después tiene que venir a buscarlo a nuestra subsecretaría. Bueno, Tomás ahí preguntaba cómo inicia. Tomás, no sé de qué distrito sos, pero acércate al área de discapacidad de tu distrito, ¿sí? Porque si podés acercarte vos sería genial, porque es importante que uno se acerque, porque necesitamos que vaya alguien que tenga clara tu patología y te puedan indicar a qué médicos o qué requisitos tenés que llevar. Y siempre se entiende mejor por persona. Bien, hay un par de preguntas que fueron haciendo mientras estaba la exposición. ¿Quieren que se las retome? Sí, dale, sí estaba viendo. Buenísimo. Bueno, a ver. Yo, está Mili, está los otros chicos de atención, a veces está Cela incluso adelante. No hay ningún problema Sí, con cuando veo que ya acercarse no dan abasto, salgo. Primero Porque nos les consultó. comentaba, Ah, sí, sí, le comentaba a las chicas anteriormente que también aparte del certificado de discapacidad, en estos momentos estamos asesorando en torno a las cartas documentos que están llegando por las auditorías de pensiones, así que estamos atendiendo alrededor de entre 200 y 300 personas por día, que eso genera también muchísimo desgaste, ¿no? Pero bueno, lo hacemos con el compromiso de poder asesorar y que todos se vayan con la información necesaria como para que puedan cumplir ese trámite. Así que bueno, nada, estamos como en un momento complejo, muy complejo, en donde más allá de los trámites administrativos, también tenemos que trabajar con la angustia de las personas, ¿no? Las ansiedades, los miedos, y bueno,
Es complejo, pero bueno, nada, acá estamos poniendo el cuerpo. Así que por eso vi, como habla tanto, después se liga las facturas, galletitas, se llevan regalos, que está No más te que hace falta. merecido. Así Bueno, que después no compartís vos, palo. Les compartís consulto. vos, Primero, Mercedes Valdés nos preguntaba qué canales de difusión hay para dar a conocer los requisitos y la normativa en la comunidad médica. Digo, por ahí te retomando un poco esto que vos decías, Celes, más allá de que, bueno, las personas saben cómo o se pueden interiorizar en el municipio, si hay alguna normativa o algo que los profesionales médicos puedan acceder. Entiendo que va para ese lado, Mercedes, corregime si no iba por ahí. Sí. Las normativas están publicadas en la página de argentina.gov.ar/andis. Eh, Ujú. Vos googleás normativas, discapacidad argentina, te sale. Las Ok, puedes descargar. Son varias, yo las tengo, las leí. No es tan complejo de dilucidar si tenés algunos conocimientos previos. Está, y sí está bueno porque hay algunas cosas que son muy objetivas en cuanto a si califica la persona o no. Pero son libres y se pueden descargar de la página de internet de argentina.gov.ar. No hay ningún gracias. problema. Bien, Víctor, gracias. Después, Susana Basilio nos consulta por qué algunos colectivos no aceptan cuando se les muestra el CUT digital impreso. ¿Cómo refutar eso cuando sucede? Dos cosas. Por ahí para los colectivos de la provincia de Buenos Aires sí hay que mostrar el pase libre, que es el de la provincia. Y para Capital o para los trenes, sí el CUT. ¿Por qué? ¿Entienden cuál? Eh, Si querés podemos hacer la distinción entre estas dos que por ahí no queda claro. claro, justo no tengo imágenes para pasar de eso. Sí. El CUT es lo que te dan una vez hecha la junta médica. Es lo que certifica que vos tenés una discapacidad, o bien, y trae un pase asociado que te sirve para medios de transporte nacionales. ¿Qué es esto? Trenes, colectivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y transporte de larga distancia que salga de capital o que sea interprovincial. Y después, para interno de la provincia de Buenos Aires, tiene el Ministerio de Transporte de la provincia, tiene un pase que es para los colectivos e incluso colectivos de larga distancia, pero dentro de la provincia de Buenos Aires. Una vez teniendo el certificado de discapacidad, vos podés pedirle al Ministerio de Transporte de la provincia que te haga el pase provincial, viene con tu DNI, con tu número de DNI, con tu foto, etcétera. Bien. Y en relación Entonces, por lo que preguntaba también después Susana, mostrarlo deberían, deberían porque incluso está explícito en la página de internet de argentina.gov que lo que vos muestres del certificado funciona como si fuera la versión física, sea el DNI, sea el registro, sea el pase libre multimodal o sea el certificado de discapacidad. Si vos te bien. acercás a la empresa, lo que te dicen de la empresa es que vos tenés razón y el colectivero está equivocado. Pasa todas las Está bien. veces. Igual, Gente. Víctor, perdón que te interrumpo, porque acá Susana sigue aportando información a su consulta, que dice, yo soy de Capital Federal y el subte y algunos colectivos lo aceptan cuando se muestra el CUD, porque ella hacía preguntas al principio cuando se le muestra impreso el CUD digital. El CUD digital, si yo no tengo mal entendido, se tiene que mostrar como en el momento entrar a la aplicación de Mi Argentina, ¿puede Claro, ser? Ahí va, no sirve una captura, no sirve una foto. ahí Tenés que está. abrir la aplicación y mostrarlo desde locales engorroso porque tenés que tener internet y tarda, etcétera. Pero la forma en que es legal mostrarlo es eso, es abrir la aplicación y mostrarlo directamente desde la aplicación. No puedes tener una captura de pantalla, ese es el problema también. Y entiendo que el subte tiene su propio pase que vos tenés que pedir con el CUD. No Tenés que acercarte. necesariamente, sí, no necesariamente con el impreso, el que te dan, sirve. Intento no ir a esa ciudad. Ok, bien, vamos con otra pregunta. Espero que haya quedado claro la consulta, Susana. Elizabeth nos pregunta por qué la fibromialgia no es considerada discapacitante. ¿Por qué?
no sabría explicarte puntualmente por qué la fibromialgia no es considerada discapacidad. Ok, No, es Entonces, que en realidad nosotros no determinamos también qué es discapacidad o no. Eso es el Ministerio de Salud de Nación y que generalmente los cambios de gestiones van cambiando las normativas también. O sea, por ahí van surgiendo nuevas patologías que se van reglamentando y otras no. Pero bueno, eso la verdad que ni siquiera la Junta al momento de la fecha puede explicar porque eso viene de normativa desde Nación. Habría que ver si, yo creo que, como recién les explicaba Víctor, por ejemplo, nosotros tenemos un archivo de 40.000 expedientes, ¿sí? Que eso pasa a ser información y datos de, por ejemplo, la situación de discapacidad en Malvinas Argentinas. Cuando se ve que acá hay una mayor prevalencia de alguna patología o algo, ahí es donde se empieza, ¿no?, a generar normativas o determinadas acciones en función de eso. Fibromialgia, digamos, es algo que por ahí uno puede pensar, bueno, por ahí viene de hace rato, pero se está investigando ahora, se está viendo cuál es el origen, entonces siempre también algo que certifica el certificado de discapacidad es la etiología, o sea, el origen de la patología. Entiendo que por ahí, digamos, todavía no está tan especificado, entonces por ahí no hay una normativa. Pero eso siempre, el porqué de algo, siempre tiene que venir del Ministerio de Salud de Nación. Nosotros nos manejamos en relación a la normativa que ellos nos bajan. y un poco Celeste, creo que para aportar en esto que ustedes están comentando, sumando a lo que dijeron al principio, que no necesariamente es por diagnóstico, sino que habría que ver en qué situación de salud está la persona. Puede tener un diagnóstico de fibromialgia súper Exacto, ¿cómo le afecta la controlado, calidad de vida? claro, súper Ujú. controlado, que no tenga tantos Sí, síntomas, digo, totalmente desconociendo la situación, ¿eh? No, no estoy haciendo un juicio de valor. Entonces, por ahí, no sí, más sí, allá sí, del sí, diagnóstico en sí, digo, no corresponde todavía, si se quiere, lo que es un certificado de discapacidad. Que no quiere decir igual esto, que no lo puedas pedir y que lo evalúe una exacto, junta, pero no es por el diagnóstico en sí, Elizabeth. tal cual. hay que Por medir el Bien, impacto ejemplo, digo, como van cambiando las épocas, por ejemplo, antes se certificaba HIV hace muchos años. Y hoy no, o sea, lo que se certifica son las secuelas de HIV. O sea, si una persona está negativizada o está con un tratamiento y tiene una calidad de vida, digamos, buena, no certifica nuevamente. Si era el caso de que tenga alguna secuela concreta. Entonces también por eso digo, cómo se va cambiando, ¿no?, los distintos diagnósticos y las patologías, cómo va evolucionando en cuanto a su tratamiento, es ahí donde se reglamenta o no. Agrego bien. acá lo que dicen las chicas y Víctor. Les paso por el chat la página en donde pueden consultar la junta evaluadora más cercana a su domicilio. Como decía Víctor, está buenísimo poder acercarse, hablar, despejar todas las dudas. Porque por ahí uno va con un diagnóstico de fibromialgia a pedir una planilla para que complete el traumatólogo y quizás hablándolo en la evaluación surgen otras cosas que puedan acompañar ahí a la junta. Bien. Bueno, seguimos avanzando un poco con las preguntas. Después teníamos a Rosana Flores, que nos dice, ¿por qué la obra social y las prepagas lo ponen como requisito obligatorio para cubrir los tratamientos de alto costo? porque de otra forma la ley no los obliga. Cuando vos tenés un certificado de discapacidad, la ley que sostiene el certificado obliga a que tu prepaga, ¿cómo se llama? En realidad, el Estado se hace cargo de eso y le paga tu prepaga. Pero bueno, funciona así. Para que ellos te den los tratamientos al 100%, los medicamentos y te cumplan en tiempo y forma, eh, como los obliga la ley, eh, con el certificado de discapacidad no tienen otra forma de decirte que no. Claro, vieron que cuando ¿Sí? tenemos obra social o prepagas, si nos dan una indicación como de algo crónico, nos cubre al 80 o al 70, al 80, al 80%. Con el certificado de discapacidad, todo lo que está ahí certificado va al 100. Entonces, es como dice Víctor, es la única manera de tener esa herramienta legal de poder acceder a ese derecho. No, no es una excusa, digo, no está mal. Sí, a ver, pensemos desde el lado de la obra social o de la prepaga, lo que van a medir son los costos. Siempre van Ujú. a medir los costos. Entonces, ellos para, digamos, justificar o decir, bueno, tengo que darle, te va a requerir el certificado de discapacidad.
Y que también a veces ese es un dilema, ¿no? Porque a veces nos ha pasado por ahí no con un tratamiento de alto costo, pero sí, por ejemplo, con los niños pequeños, ¿no? Con todos los desafíos en el neurodesarrollo que se están certificando. Muchas veces las obras sociales hacen que tengan que hacer un certificado a un niño que por ahí, si se evalúa, no le correspondería un certificado de discapacidad, pero todas las terapias que necesita. Entonces, eso también está pasando y eso también, digamos, se va evaluando en las juntas porque justamente lo que no queremos es patologizar las infancias, que es algo que se está viendo muchísimo y con muchísima preocupación. Pero a veces el propio sistema hace que les obligue la obra social a sacar el certificado de discapacidad a la familia para que tenga acceso a las terapias, porque por ahí, digamos, las terapias son todo el año. Entonces, para justificar ese costo a la obra social, te implica un certificado de discapacidad, que después, bueno, Y, podemos debatir y horas si corresponde o no corresponde, pero bueno, eso es lo que está sucediendo ahora. Ahí también Rosana con lo lo que que No comenta, corresponde, pero bueno, eso es lo que está sucediendo. en relación a eso, Rosana lo que nos está comentando, entiendo cuál es en relación a lo que están hablando ustedes, dice, pero la ley 26889 de la CEPOF determina que no es imprescindible el certificado de discapacidad. no es imprescindible, pero de todas maneras, como al vos tener el certificado, el Estado, también nacional, le da una ayuda a las prepagas, ellos te lo van a requerir, porque si no, eh, como cualquier empresa, ellos quieren ganar plata, no hacer beneficencia. Así que si algo no los obliga a cubrirte al 100%, van a intentar no hacerlo. Eh, Vos si ponés un abogado, haces un amparo, te quejas, es muy probable que por ahí te cubran. Pero no es, digamos, su línea de trabajo esa. Van a intentar Bien, van a intentar ponerte trabas, como así funciona, están funcionando últimamente las prepagas, las obras sociales. Claro, lo Además, mismo pasa agrego con las ahí, prórrogas. mm, ¿No? Que la prórroga, digamos, hay una normativa nacional y no la respetan. O sea, hay muchas personas que se le vence y que te dicen, no, la obra social me obliga a renovar el certificado. O sea, nosotros acá en Malvinas lo renovamos igual, por más que tengan prórroga, lo hacemos porque entendemos que no queremos que la persona se quede sin el tratamiento. Sé que a veces no todos los municipios lo hacen, a veces te dicen, no, hay que respetar la prórroga, pero si la obra social, porque me han mostrado notificaciones de obras sociales que dicen que sí o sí, más allá de la prórroga, lo tenían que renovar. Entonces, ahí hay una vulneración, ¿no? De derechos que, a ver, nosotros podemos responder, pero no todo el mundo por ahí tiene esa capacidad de respuesta. Entonces, ahí es donde ¿no? Está esta línea delgada entre lo legal, lo legítimo, el derecho bueno, y toda la realidad que está sucediendo. Pero bueno, nosotros por lo menos desde nuestro lado tratamos que la persona no pierda, digamos, que pueda acceder al CUT y no pierda los tratamientos. Sí, bien. hoy Después, una mujer que tiene hecho un recurso de amparo para que la obra social le cubra las terapias a su niño y que tiene que renovar el certificado porque en cuanto ella se quede un tiempo sin certificado, se cae el recurso de amparo y la obra social no le va a cubrir ninguna terapia más. Entonces, y un montón de gente que me dice, mira, me dijeron, yo entiendo que está la prórroga, pero me dijeron que si no lo renuevo, no me van a renovar las terapias. Así que, bueno, es una cosa de lidiar el día a día con las obras sociales. bien, después tenemos una consulta de Alejandra Sánchez que no termino de entender, la leo como le escribió Ale, si estás dando vueltas y nos escuchás, puedes desmutearte y decirla bien. Nos dice, TEA Asperger, mi hijo fue diagnosticado tardíamente a los 33 años y va a la junta prontamente. ¿Qué debo tener en cuenta? Por lo pronto debe hacer llenar un formulario por la neuróloga, ya tiene CUT, dice. Ok, tal. Alejandra Sánchez, si estás, no te veo. si ya tiene CUT, quizás será esta auditoría Por ahí de estaba con otro funciones, diagnóstico también puede ser. y que ahora se le detectó Hola, el no sé si Asperger, me puede ser escuchan. así. Lo que va a medir la Sí, Junta es el impacto de su condición en su vida diaria. Si él es independiente para vivir, si puede manejar plata, si puede salir a la calle solo, etcétera. Eso va a depender. Tampoco Eh, me, tampoco me avisó
porque ya la había consultado, digamos, a quién, a él, así que no hay problema. Ay, no era ella, ahí la silencié. No la veo conectada, capaz que se Alejandra, desconectó. Bueno, no pasa nada. Seguimos avanzando porque tampoco la yo veo a terminan. Alejandra Sánchez. Sí, ah, yo la veo. Yo la veo. No Ah, la escucho, acá, está pero muteada, pero. bueno, cualquier cosa, Ah, Alejandra, si en sí, el sí, ahí medio. está, mirá. ¿Me Ahí, Ah, escuchan? No. sí, ahí Ahora te sí, ahora escuchamos. sí. sí. Ah, bueno, porque anda bastante mal la compu. Mi hijo tiene 33 años, siempre fue tratado por DHD, empezó a tener dificultades en lo laboral, hicimos consulta con la neuróloga y el diagnóstico final, después de todos los estudios, dio que aparte del ADHD, lo que tiene es TEA, tiene Asperger. Entonces, nos recomendaron sacar el CUT. Acompañamos ahí, tenemos el CUT, fue a junta médica en el hospital de Burlingame, la primera junta médica, y ahora lo envían nuevamente a una junta en Morón. La Bueno, pregunta ahí es, es ¿qué tiene que hacer? Porque en realidad a nosotros no nos sorprendió porque veíamos las dificultades, pero la verdad es que yo no sé cómo acompañarlo, no sé cuál es el camino qué es lo que él va a afrontar, porque lo que sí tiene es dificultades para la interacción social en lo laboral, por el diagnóstico. Ahora entendemos por qué tiene dificultades laborales. ¿Me expliqué o todavía no lo logré? Yo todavía no termino de entender. O sea, tenía antes un primer certificado y después digamos, se le encontró esta condición de TEA No, posteriormente. nunca tramitamos un certificado. Cuando fue chico, nosotros optamos por no tramitar un certificado. Ahora, ahora lo harían por primera vez. Sí, porque vos pensás en los años, él en el 98 empezó la escuela. En esa época el Asperger no era conocido. Los diagnósticos que tenías en ese momento eran de autismo, retraso, eh, y Down, porque no había estos diagnósticos. Esto es algo relativamente nuevo y a él se lo trató siempre por ADHD, pero veíamos que había obstáculos, que había dificultades. Bueno, las fue sorteando como pudo, él termina la secundaria como un adulto, lo fuimos acompañando porque el sistema pedagógico tampoco lo incluía en esa época. Así que nosotros nos estamos un poco encontrando, primero la aceptación de que hay algo un poco más fuerte, o no sé cómo decirlo, o abrimos un obstáculo un poco más fuerte al no poder insertarse socialmente, que es lo que recomienda su médica de que saquen CUT, porque hay un obstáculo. No algo que no pueda sortear con el paso del tiempo, el tema es que es un adulto, él tiene 33 años. entendemos, pero ¿por qué le recomendaron que se ejecute? Digamos, cuando nosotros decimos que es una herramienta y le recomendamos a la gente que se haga el CUT, es para que le dé una finalidad, Bueno, lo que ¿entendés? nos Solo recomiendan, teniendo CUT a, no va a resolver nada, a él lo ¿sí? que les recomiendan es que El con CUT le esto sirve puedes para acceder llegar a a sacar. terapia, No, ¿sí? lo que le dicen es que para sacar una pensión. El tema es que él fue haciendo sus Estas son aportes. dos cosas diferentes, ¿sí? Sí, Claro. CUT es una cosa y tener una pensión es otra. No hace falta tener CUT para tener pensión, ¿sí? ¿Qué se pide para la pensión? Lo que se pide, yo entiendo que es parecido, el certificado médico oficial, ¿sí? ¿Qué mide eso? Mide la invalidez de una persona. Eso mide diferentes cosas, de un porcentaje de invalidez que tiene que estar arriba del 65% para que vos califiques para la pensión. Me Entonces, parece, no lo propio que hace la Junta Evaluadora de Discapacidad. Lo que se miden son diferentes cosas. Si es para una pensión o si es para un certificado de discapacidad. Entonces, sí que se presente en la Junta, que haga el CMO, que vea qué porcentaje le da, que nada, que sea sincero y presente lo que su médico explique de la condición que él tiene. No te preocupes.
¿Saldrá o no saldrá? Depende de la evaluación que le Atravesar hagan. esta situación. Uno no Hay que quiere hacerlo atravesar esta situación. Vos no querés que de tus todo. hijos tengan estas condiciones. El tema es que como adulto él tiene que poder o insertarse, que es lo que es difícil, porque vos con él, para poder insertarlo en lo laboral, el que lo emplea tiene que entender que su respuesta es distinta. Entiendo lo que Por decís, ejemplo, Fabiana. Acá voy a tomar un poco la palabra porque me parece que está muy bueno. Digo, por un lado, si su situación de salud con este diagnóstico que vos comentás, que se lo están ahora terminando como de armar, digamos, a él lo imposibilita de trabajar, sí tiene la posibilidad de tramitar esta pensión no contributiva, como se llama hoy por invalidez, que tenés que demostrar, entre comillas, también con estudios médicos, la imposibilidad de trabajar, que es una junta totalmente distinta a la del certificado de discapacidad. La pensión sí es plata, además todos los meses, porque se supone que por tu situación de salud no podrías estar en el mercado de trabajo. ¿Sí? Eso por un lado. Otra cosa distinta es el certificado de discapacidad, que por lo que vos comentás, hoy no le sería como una herramienta muy útil, o sí, digo, también tiene el derecho siempre a iniciarlo él, pero puede seguir estando empleado. Lo que certifica básicamente es su situación de salud. No es condición tener el certificado para tramitar la pensión. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Sí? Incluso las personas que tienen certificado de discapacidad, y acá creo que es el 4, el Estado está obligado, dijo en su normativa, a tener personas con certificado de discapacidad dentro de sus empleados, creería que es el 4%, si no me equivoco, y en el caso de las empresas privadas, al tener personas con certificado de discapacidad, lo que tienen es como una reducción de las cargas impositivas, y o se benefician si se quiere. Pero sí me parece importante para que no te mezcles, entender que son como dos cosas distintas. Una cosa es el certificado y otra cosa es la pensión. No sé si me expliqué o bien. te embarré más, mira. No, bien, está bien. La verdad es que uno lo que quiere es que él realmente pueda insertarse. El tema es que para insertarse necesita que estén las empresas abiertas a que hay una persona que acciona diferente y eso en realidad no se da, porque él tiene cierto límite de tolerancia para alguna situación. Un ejemplo claro, él estaba trabajando soldando, hacían techos. Y el gran obstáculo y el gran desencadenante fue que había un cableado que no era el que correspondía, porque de acuerdo a las medidas de seguridad decía ese cableado no es el que corresponde, y obviamente el patrón le dijo, vos venís a soldar. Y él le dijo, pero antes de soldar hay que resolver esto porque es un problema para todos los compañeros. Bueno, conclusión, fuera. Es así. Pasó en otra situación, cuando ve algo que no encaja, su cerebro aparentemente no lo permite. Lo que los demás sabíamos que sería, bueno, está bien, ¿querés que te pase el trapo 10 veces? Te paso el trapo 10 veces, aunque no sea necesario. Él ahí no puede, porque decíamos con el hermano, hacerlo igual, no se puede. Y eso fue lo que nos llevó a hacer estudios, porque decíamos, es tan sencillo y no lo puede pasar. Bueno, hoy entendemos por qué ahí él puede Alejandra, hacerlo. ahí, ¿sabes? Disculpa, ahí estaba pensando, digo, a ver, él puede trabajar, obviamente que tiene una condición distinta Sí, que necesita, porque su empleador, estar atento a esa situación. Entonces, ahí sí te serviría el certificado de discapacidad como para que se acredite su condición y cuando él vaya a una búsqueda de empleo pueda mencionarlo, porque obviamente el empleador tiene que saber estas cuestiones. claro. Obviamente que estas cuestiones de discriminación muchas veces pasan desde también ante, digamos, pero hay gente que Uno también puede, actúa él desde el necesita desconocimiento. Entonces, trabajar. ahí sí te serviría el certificado de discapacidad como para que él pueda acreditar y entrar en un circuito muchas veces que de empleo inclusivo, que hay algunas agencias que pueden llegar a conseguirse. Y sí, ahí en el caso yo lo que estoy escuchando, él puede trabajar, digamos, puede desempeñar algunas acciones por ahí con otros tiempos, con otras formas, pero puede. Entonces ahí es donde es distinto con lo que es la pensión, ¿sí? Porque con la pensión se mide la incapacidad laboral que él no puede hacer por ahí casi nada. Él, por lo que entiendo, puede hacer un montón de cosas, entonces ahí sí le ayudaría el certificado como para acreditar su condición y que cuando vaya a buscar un empleo lo pueda demostrar. Y ahí sí se va a tener que hacer los sistemas de apoyos necesarios para que él pueda desempeñar su función, ¿sí? Ahí sí te serviría.
Quiero agregar De acá hecho, lo que dice Celeste, que detrás del certificado de discapacidad hay mucho mito, ¿no? De como de que el que lo tiene va a entrar en una lista negra o nunca va a conseguir trabajo, y en realidad el certificado de discapacidad es una herramienta, es una llave de acceso a derechos. Entonces, por ahí para entrar, por ejemplo, a algún programa de empleo, si no lo tiene, es indispensable tener la discapacidad certificada. bueno, eso fue el criterio que tuvimos cuando era chico, que nos decían no porque es ponerle un cartel. Él realmente la remó con el acompañamiento familiar en todo lo que fue el sistema educativo hasta que pudo terminar, pero ahora se presenta una dificultad que vos decís, ¿y ahora cómo lo acompaño? Porque a no ser que yo pueda abrirle una empresa y que él pueda trabajar con determinadas condiciones, Bueno, igual él es súper necesita insertar. interesante. Es súper interesante incluso cómo ha ido modificándose la visión en torno a las personas con discapacidad. Esto que vos decís, bueno, antes por ahí un certificado era colgarle un cartel. Digo, hoy lo que circula y lo que circula a nivel profesional, e intentamos también que circule más a nivel en la sociedad, es que eso, que es una cruz de derechos. No es un cartel, no es un discapacitado, es una persona que tiene cierta condición de discapacidad que está certificada por entes estatales y por tanto necesita acceder a otros derechos. Me parece que es ahí el cambio de paradigma en el que estamos como medio en el medio todavía, que se entiende tu preocupación y por ahí lo que pasó antes, ¿no? Bueno, que no se diga o que se oculta, bueno, digo, y también un poco refleja esto que decía Celeste y Víctor, bueno, también hay un montón de personas que hoy lo quieren tramitar o lo están tramitando como en esa línea de poder acceder a más derechos, ¿sí? Cuando vemos vulnerado otras cosas o un contexto particular en el que estamos atravesando. Pero bueno, esperamos, Ale, que haya quedado claro en esa línea. Si no, igualmente en el chat están nuestros contactos, escribinos y lo seguimos conversando a ver cómo te podemos acompañar, a ver si podemos llegar a responder otras de las preguntas. Yo igual sigo, ustedes sigan escribiendo, yo sigo recopilando, si nos quedan por afuera después las respondemos, obvio. Cristina Chives, lo que nos decía es si una persona con discapacidad tiene obra social y ellos les dan vueltas de acá para allá, ¿qué se puede hacer? Lo primero, acercarse a la Superintendencia de Servicios de Salud. Tienen un teléfono, mail o en persona, que es el ente que regula las obras sociales, ¿sí? Que es el ente que tiene que intimar a tu obra social a que te cumpla. Ese sería el circuito normal, digamos. Entendiendo que, El, Cristina, entendiendo que la persona con discapacidad tiene certificado de discapacidad. claro, eso es lo que yo entendí. Ah, sí. No lo aclaró, pero digo, por el primer paso, si aplica es tener el certificado de discapacidad, y digo, como si hay algo que no están cumpliendo, obvio, la obra social, quien regula es esto que dice Víctor, la Superintendencia de Servicios de Salud. Otra forma es vía abogados, pero ya es más engorroso. Pero digamos, la forma del recurso que te da el Estado para que le reclames a tu obra social es la Superintendencia de Servicios de Salud, que es el ente que las regula. Perfecto, vamos a la que siguen, ahí voy. Lautaro nos dice, hola, buenas tardes, esta semana renové el certificado de discapacidad que venía prorrogado. Mi diagnóstico es distrofia muscular de Duchenne-Becker y así figura en el certificado anterior. Hoy retiramos el nuevo y dice, condición de salud, 2 puntos, trastorno muscular no especificado, anormalidades en la marcha y de la movilidad. Tengo 28 años, desde los 10, esta es mi patología. Mi duda es, ¿por qué dice no especificado cuando el diagnóstico está perfectamente especificado? Eh, Varias cosas. La Junta es soberana sobre el diagnóstico que pone. Explica esto? Que vos podés traer el diagnóstico, pero la Junta es soberana sobre lo que va a decir el CUT. Eso las normativas se lo permiten. Entonces puede poner el diagnóstico que la Junta evalúe. Segundo, lo importante es que ese certificado te sirva, que lo importante es los códigos que tiene para que la obra social te cubra el tratamiento, te cubra lo que vos necesites para utilizar el certificado. Lo que diga ahí, medio, no me parece a mí tan importante, ¿sí? Perdón, Si Víctor, vos, agregar que quizás también está codificado, que es el código G71.01, que corresponde en el manual del CIE 10 a distrofia muscular de Duchenne. O sea, quizás no está escrito, pero sí está el código en el certificado. Eso puede ser.
cuando se carga el certificado no se carga, ¿entendés? El síndrome, si no vos ponés solamente el código. Los médicos cuando te evalúan en el protocolo ponen un código que es el del CIE 10. Y después cuando se carga en el sistema nacional se pone solo el código del CIE 10 y automáticamente da la descripción que aparezca en CIE 10. Lo importante es que a vos te sirva ese certificado, te ayude, haga que tu obra social te cubra, ¿entendés? Si vos necesitas algún cambio, porque la obra social te dice, no, mira, tiene que decir esto específicamente, porque si no, no te podemos dar tal cosa o tal otra. Te acercás a la junta y les explicás. Cuando nosotros tenemos esos casos, sí necesitamos la firma del profesional que lo vio para hacer el cambio, pero generalmente no tenemos ningún problema en hacer un cambio de diagnóstico, en agregar alguna cosa que sea válida, o, también en las prestaciones que traen, que dicen en el certificado. Así que si vos tenés algún problema, acércate a la Junta, no creo que haya ningún problema en cambiarlo, ¿sí? Ahora, si ese certificado te sirve, te diría que diga o no específico el diagnóstico o no específico, es más o menos lo mismo, no cambia, en mi opinión. Sí, lo que te puedes fijar, Quería- Lautaro, es esto que dicen. Fijarte, viste que como todos tienen códigos, números, letras, si es lo mismo que ya tenías o hay alguno que te falte y ahí sí te puedes acercar para que te digan. Claro, los códigos de abajo sí tienen que, digamos, describir la realidad. Yo entiendo que son unos códigos que no se entienden, que entienden los profesionales. Chequeate que y eso es lo que va a mirar la obra social para ver qué te corresponde, qué no. Entonces, eso digamos que es por ahí a veces más importante que lo que diga en palabras, más preferentemente los códigos y que eso sea acorde a tu realidad y te sirva para que te cubran las cosas que vos necesites. Ahí va. Tenía una consulta Sí, porque el certificado anterior tiene el sello de la provincia de Santa Fe. Tiene unos códigos, pero ahora que es de Nación tiene más códigos. Claro, no, pero no yo tiene que quería... ver, no tiene que ver la localidad, porque los códigos se rigen por un manual que es internacional. Claro. O Si me sea, pueden seguramente, repetir el código ese que me dijeron hoy para anotarlo y ver qué se puede hacer. Los códigos de las descripciones de las patologías y enfermedades es el CIE 10. ¿Sigue 10? sí. Y el manual que rige los códigos que ponen en el certificado es otro, pero yo lo que te recomiendo, Lautaro, porque son un montón y significan un montón de cosas, que vos te fijes que los códigos que tenías del año pasado estén, digamos, en el nuevo. Que tengas más códigos quiere decir que tu situación de salud se ha ido modificando. Digo, está bien que tengas más códigos o alguno distinto. ¿Sí? La salud es un proceso que no es siempre igual y en tu caso seguramente lo tenías hace mucho tiempo y desde que lo tramitaste la otra vez, ahora tu situación de salud se ha modificado. Claro, sí, digamos, mientras el nombre cambie o no, el tema es que ande, digamos, el certificado. El Claro. tema es que el certificado te funcione, te sirva para lo que vos lo necesites. Si me pueden anotar en el chat así lo que me ¿Le, pa- dijeron sí es 10 hoy, ¿Le pasás a Le? para Y ahora anotar nos bien pasó, y por ejemplo, con lo que era parálisis cerebral. Si antes era, a veces también se sigue utilizando parálisis cerebral o también es lo mismo la encefalopatía crónica no evolutiva, que son distintas denominaciones pero que implican la misma, digamos, la misma condición. Entonces hay por ahí juntas que ponen todavía parálisis cerebral y otros ponen encefalopatía. Entonces hay familias que se asustan con el cambio de diagnóstico, pero es lo mismo. Como te decía Carla, o sea, fíjate, son los códigos que mientras se mantenga el derecho que vos tenías, no sé si te das con algún tratamiento o algo, si te mantiene en esa condición, no te hagas problema. El tema es que si a través de ese cambio de diagnóstico te quieran quitar algún derecho. Ahí es donde tenés que estar atento. claro. Sí, el código CIE 10 acá no figura en ningún lado, por lo que estamos No. viendo. Claro, no, porque No, el es un CIE 10 no manual. es,
Claro, Claro, exactamente. hagamos una cosa, Lautaro, si querés, vos, yo creo que tengo tu celular y hemos hablado en otras oportunidades, mandame la foto del anterior y del nuevo, que hacemos una videollamada y lo vemos bien caso a caso. ¿Te parece? Así vemos tu caso puntual y Dale, dale. y lo entendemos. Gracias. No, de nada, porque a nosotros también nos sirve porque digo, esto también se actualiza todo el tiempo y a veces nosotros nos enteramos como sobre la marcha. O sea que Mirá, cuando están poniendo respondan un una mensaje, cosa. usted va a tener que prender la cámara. Ay, no sé quién está. Bueno, espero tu mensaje, Lautaro, ¿te parece? Dale, dale. Dale. Muchas gracias. De nada. Así podemos seguir avanzando porque hay varias preguntas. Emiliano nos pregunta por el tema de la renovación, que esto que hablabas vos, Víctor, hace un rato, que ya tiene la prórroga del año pasado, si lo toca renovar. Sí, si vos tenés una prórroga que te hicieron, o sea, tu certificado venció en el 2023 y entonces después en el 2024 te lo prorrogaron un año más, ahora hasta el 2025, vas a tener que renovarlo. Solo el gobierno nacional solo renovó los que tienen vencimiento en 2025. ¿Qué quiere decir? Que todos los que tienen 2024 tienen ese año de prórroga y ninguno más. Tienen que acercarse a renovarlo. Perfecto. Sí. Susana dice, mi prepaga no le cubre a mi nena de 14 años un acompañante terapéutico para acompañarla en su rutina diaria, como ser viajar sola e ir a sus terapias. Ella tiene certificado de discapacidad, pero la prepaga dice que no cubre por más que tenga certificado de discapacidad. ¿Puede ser? Puede ser. ¿Quién te requiere el acompañante terapéutico? Tiene que ver con el diagnóstico que tenga, los códigos que aparezcan en el certificado, quién te requiera o te fundamente que necesita un acompañante terapéutico, tiene que ser un médico y tenés que, sí, es difícil que te lo cubra la obra social. De todas maneras, acércate a las superintendencias de servicio de salud. Si ellos no te dan una respuesta, porque es un ente que depende del gobierno nacional, y ya sabemos más o menos en qué línea trabaja este gobierno, eh, fíjate si puedes hablarlo con un abogado, si lo necesitas sí o sí. O sea, Bien. Igual, y sí, hay hay, también, hay como, nosotros si querés, creo que era Susana, mandanos un mail porque tenemos como una carta medio armada como para iniciar un reclamo. Y en ese caso de que no surja o que no evolucione, te podemos orientar a dónde ir para reclamar. Un poco como lo que dice Víctor, o sea, si en el certificado está bien certificada su situación de salud y está bien solicitado por el equipo profesional que acompaña a tu hija, tiene que cubrirlo al 100%. Ahí hay que ver qué está pasando con el certificado y con el pedido del equipo de salud. claro, Eh, Alejandra Sánchez, mi hijo hizo aportes por el monotributo social y nos dijeron que no le corresponde pensión por ese aporte. Bueno, esto excede un poco a lo que es el certificado de discapacidad, Ale, lo podemos responder como medio rapidito, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Si estamos hablando de una pensión no contributiva por invalidez, que esto que hablábamos antes, que es distinto al certificado de discapacidad, no tiene nada que ver que haya tenido aportes o no en algún momento de su vida. Pero no sé si nos querés contar un poco más o querés escribirnos por privado para ver el caso puntual este. Ay, no sé si me está escribiendo en el chat. Pero bueno, Alejandra, cualquier cosa nos escribís y lo vemos. Así al simple, como una respuesta muy amplia, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Uno puede haber trabajado como monotributista en relación de dependencia o lo que sea, y no tiene nada que ver al momento de tramitar una pensión. Este por ahí lo saben, chicos, porque lo que nos pregunta Mauro, que igual creo que se fue, pero puede ser una buena pregunta para los demás, dice que en el interior no se puede sacar turno por medio de la aplicación de Mi Argentina. O sea, no pueden elegir provincia, solamente Ciudad Autónoma de Buenos Aires o provincia de Buenos Aires. ¿Han escuchado esto? mira, nosotros no damos turno por la aplicación. Ah, claro, Sé cómo funciona esto en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Pero nosotros los turnos los damos eh, una vez presentada la documentación, por lo cual no se dan desde la aplicación. claro, Asignamos a las personas que vengan o por nuestros propios medios, digamos. No tenemos claro. forma el Estado o la gente que, bueno, en general, la gente que maneja la aplicación argentina se comunique con nosotros, o sea, ellos no nos dan ninguna herramienta para nosotros poder poner datos ahí
o alguna forma de que la gente se comunique con nosotros. Y alguien que sea de otro lugar, que esté acá en el conversatorio, que sea de una provincia que no sea Buenos Aires, que haya Igual, podido sacar turno por mi Argentina. yo igual les comparto acá en el chat el link a las juntas evaluadoras que lo había compartido al principio de la charla, en donde está el nombre de la junta, la provincia, localidad, dirección y el contacto. Entonces ahí pueden contactarse también para tener una atención más personalizada y cercana a la junta, bueno, más cercana al domicilio, ¿no? De donde estén. Sí sabíamos que por ahí había oficinas de Andis que en distintas provincias del país, digamos, han sido cerradas, entonces ahí también hay canales de información que se fueron cortando, pero se entiende que las juntas son propias de las localidades, ¿no? De los municipios, así que deberían acercarse, digamos, o comunicarse con sus municipios para que le brinden información de las juntas evaluadoras, ¿no? Como decía Ale, ahí les proporcionó esa información. Pero bueno, sí sabemos que a veces en el interior y en otras provincias hay más dificultad justamente en acceder, que debería ser al contrario, pero bueno, lo que por ahí sugerimos sí que se traten de comunicar con su municipio para que les brinden información donde poder acercarse en el caso que no lo puedan hacer por Argentina. Bien. Eh, Otra consulta que tampoco, a veces las preguntas por ahí venían medio en la conversación, pero no sé en qué momento lo dijo el chat. Cristina nos dice que tiene un problema con IOMA, con su cobertura de salud, que no le está respondiendo, que tiene 3 hijos con discapacidad y no consigue un neurólogo que me convenza. Eh, Cristina, si te referís que tenés disponibilidad en neurología, pero no estás conforme con la atención, sería como una cosa a poder acompañar, y otra cosa es que no tengas turno con neurología nunca, o bueno, si querés contarnos un No, poco en qué relación iba la pregunta. no consigo neurólogo por idioma. En el trauma me dan de acá 3 meses. La neuróloga el año pasado yo lo llevé a los 3 y me dijo que, bueno, yo antes tenía otro neurólogo y ese neurólogo falleció el año pasado y tuve que buscar de urgencia la neuróloga del trauma. Y la neuróloga me dijo que el neurólogo antes de fallecer me llenó los papeles de los 2 varones que tienen retraso madurativo, hiperactividad, TEA y síndrome de Asperger, que me dice que no, en el momento dice que no se le veía nada, la condición que dice en el certificado. Ok, tienen un certificado y el nuevo neurólogo no está de acuerdo con ese certificado, ¿eso es? Sí, Bueno, igual no es algo que certifica el neurólogo tratante, es un poco lo que venían comentando Celeste y Víctor, o sea, quien certifica la condición de salud es la junta que ya le otorgó el certificado de discapacidad. sí, no, y o sea, yo el año pasado tenía una obra social, la obra social pues, presentó quiebra total y bueno, tuve que buscar por urgencia algo cercano por acá a casa que era IOMA y los 3 están sin terapias. Bien, pero, o sea, los 3 tienen el certificado de discapacidad, tienen neurólogo, por lo que vos me decís que no está de acuerdo con el diagnóstico, pero tienen un neurólogo y y la dificultad está en acceder a tratamientos. Sí, el tratamiento todavía no lo pueden arrancar hace 9 meses. ¿Qué tratamientos? ¿Rehabilitación? Sí, rehabilitación. No te dan un lugar donde hacer rehabilitación. ¿Ese es el reclamo, la consulta? Sí, sí, porque no o sea, acá en Malvina no, para la nena que está en silla de ruedas, no consigo kinesiología, fonopsicología, eh, TO, Ahí no consigo, estás en Malvinas Argentinas. Sí, sí, conocemos a Cristina. Ah, ok. Eh, sí, 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 gracias, Cris. ahí No, va. a ver, no sé si te acercaste al hospital Evita. No, a Levita no tuve tiempo de acercarme. Bueno, ahí está el equipo de neurodesarrollo, que obviamente, a ver, vos tenés mi contacto, Cris. Ahí te hacemos el puente con el equipo de neurodesarrollo para que puedan, primero, principal, hacer una evaluación de los niños, a ver si coincide con ahí con la nueva neuróloga.
Y sí, terapias por el momento no se están dando sesiones de apoyo. Y lo mismo que lo que es kine. Kine pediátrica, lamentablemente, no hay acá en el distrito, pero sí ellas te pueden asesorar en torno a dónde se puede derivar, ¿sí? O sea, el año pasado Rocío estaba haciendo terapia em, en el IREP En el de IREP, Belgrano. sí. Bueno, y no me la quieren tomar ahora porque dice que, bueno, yo el año pasado con el tema esto que estaba arrancando con el tema de los papeles de los varones, tuve que suspenderle alguna terapia. Y bueno, y este año no me la quieren tomar porque dice que no saben si voy a ir o no. Yo le dije que sí, que voy a ir, pero no me la quieren volver a tomar para que empiece ahí Ujú. las terapias Rocío. Ok, Cris, igual acá por lo que dice Celeste, están al tanto de la situación y te están acompañando, ¿o no? Sí, 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 estamos. El tema es que, bueno, Ok, a nosotros la parte terapéutica no es nuestra competencia, pero sí podemos hacerle el puente con la gente del Hospital Evita, bien. como para que tenga un primer acercamiento en torno a los dos niños y que pueda tener un diagnóstico. Ok, Y bueno, después ver la situación de Rocío, ¿sí? Pero bueno, excede ok, el motivo de ok, la charla bien. de hoy. Yo no entendía Pero la sí, consulta, Cris, igual estamos gracias, en Cris. contacto, así que después. Es un poco igual lo que Sí, pasa sí, en el sí. contexto actual, ¿no? De que hay lugares que están cerrando, hay lugares que están en auditoría además, y la atención en el ámbito público se ve muchísimo más disminuida. Entonces también ahí arrancan los retrasos, bueno, las terapias que se van cortando o que se van disminuyendo. Y bueno, eso es algo que afecta a un montón de personas hoy en día. Bien, vamos a intentar meterla a ver si podemos llegar antes de las 8 y responder todas las preguntas. Hay algunas que se han ido saldando, pero esta es nueva, no es es un comentario que hace. Elena dice que en Capital, ahora con el certificado de discapacidad, piden el documento. Elena, no sé qué has intentado tramitar, si fuera el colectivo es un montón, pero bueno, no sé si esto es nuevo, yo no he escuchado nada de esta normativa. Y cuando el gobierno nacional endurece las políticas, va a poner ciertos requisitos de más. Y el único documento que certifique identidad es el DNI, así que vas a tener que llevarlos juntos si te lo requieren. Perfecto, gracias. Sí, en los colectivos están pidiendo. ¿En serio? Mira, no lo había escuchado todavía eso, Sí, Elena. sí, 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 tal cual, porque yo he ido a la neuróloga que atiende a mi hija en Capital y tomo diario colectivo, o sea, no diario, pero seguido colectivo y tanto el colectivo como el subte piden DNI. Ok. Bueno, gracias por la información y estar No, más por atentos, favor. digo, para salir con el certificado parece que no es suficiente, el documento también. Yo escuché en Buenos Aires, porque aparte de tener el certificado con el troquel que va abajo, que es el que te sirvió para viajar, está el pase libre multimodal. Entonces en Buenos Aires, cuando no tenés el plástico del pase libre multimodal y presentás la partecita de abajo del certificado de discapacidad, te piden el documento también, o no te dejan viajar. Bien. Elena, vos también nos habías comentado un poco esto de que tenés una amiga que tiene idioma y que es un desastre, no paga, que se puede hacer. Bueno, esto, hay circuitos de reclamo, a quién intimar y después depende qué es lo que no esté cubriendo. Em, hasta nosotros tenemos modelos de cartas de reclamo, si quieren escríbanos y nos consultan un poco bien en qué situación está tu amiga y demás, y vemos Ah, para perfecto. dónde orientarlos, ¿sí? Porque digo, no es lo mismo eso, que no le consigan un tratamiento, que no eso esté bien justificado, es como muy amplio. Igual la realidad es esta, hay recortes en todos lados. Tal cual. No le estarían cubriendo las terapias y mucho menos el acompañante, y esto hace ya bastante, El casi 3 acompañante años el terapéutico, acompañante. Y él necesita realmente, porque es un compañerito de mi hija, y la verdad que necesita un montón, porque la AT que tenía mi hija el año pasado, que lamento mucho haberla perdido, estuvo indagándolo un poquito y con acompañamiento es otro nene, tremendo es. el acompañante terapéutico decís, Claro, el acompañante terapéutico de mi hija lo estuvo sí. indagando un poquito al nene, porque es compañero de mi hija. Y es tremendo con acompañamiento cómo cambia el nene.
La particularidad que tiene IOMA es que para pedir el acompañante terapéutico lo tiene que buscar la persona, que es muy difícil. Sí, Tiene que no, sí, estar, sí, tal cual. digo, y más allá Es de muy eso, por ahí difícil. cuando lo conseguís, sí es cierto, el acompañante terapéutico es complejo. En todas las obras sociales y coberturas, IOMA tiene un agregado. Pero bueno, por eso, por ahí hay que buscar herramientas, que no quiere decir que vayan a salir, pero empezar a intimar o a molestar un poco para intentar allanar un poco el camino. No es fácil el acompañante terapéutico. Alicia Hipólito lo que nos pregunta, entiendo es que sí puede tramitar el certificado de discapacidad una persona que es electrodependiente. Sí, sí puede y debería. Eh, Le va a servir para que también no, calculo que está en el registro de electrodependientes que tiene sea de Norte o de Sur, eh, pero le va a servir también para que lo tengan en cuenta, por lo menos en la compañía de servicios eléctricos. Ok, Bien depende seguramente califique, no sea ningún problema, sí, que mande a cualquier persona al área de discapacidad de su distrito, así ve la forma más fácil y más de tramitar el certificado, pero debería calificar. bien. Un poco también en esta línea, si Leli nos dice la obra social no está pagando el BIPAP y quieren retirarlo cuando mi marido ya tiene certificado de discapacidad y es electrodependiente. ¿Qué puedo hacer ya que me piden entregar el BIPAP? Si necesita el BIPAP y es una indicación del equipo de salud, definitivamente no hay que entregarlo. Lo que no sé es porque te están pidiendo que lo entregues. Si pasó algo con el certificado de discapacidad, si es una cuestión de que tenés que renovar algunos papeles, no lo Y sé ahí. por lo pronto no le entregues, segundo, No. dale con la Superintendencia de Servicios de Salud, y si te queda, si no, poner un recurso de amparo para que te lo mantenga la obra social. No sé Bien, cuál será, y no entiendo sé. que es pero no te va a quedar Bien. otra que a los entes que regulan las obras sociales o a la justicia. Exactamente así, por lo pronto no lo entregues porque entendemos que es un requerimiento para la salud, así que si querés también escribinos que vemos como el caso puntual. Esta sí es re específica para ustedes, chicos, que nos preguntan cuál es la diferencia, Cristian pregunta, ¿cuál es la diferencia entre prórroga y renovación del certificado? Prórroga es que tu certificado vale un año o varios años más. Tu certificado mismo. Cuando vos venís a renovar, tenés que presentar de nuevo papeles. O sea, la prórroga es automática. Tu certificado, por más que diga que vence en el 2024, ponele, tiene un año más a partir de su fecha de vencimiento. Vos presentás los comprobantes que se pueden sacar de internet o el número de resolución, tienen que seguir cumpliendo como si tu certificado está vigente todavía, un año más. Renovación. Para hacer la renovación se tiene que hacer una nueva evaluación, porque la idea es que el certificado refleje cómo es tu situación actual. Entonces se te va a pedir información médica y social, algunos certificados o algunos estudios. Se te va a hacer una nueva evaluación para que el certificado refleje la realidad, tu realidad que es ahora, se haya modificado o no. Y se hace uno nuevo, con un nuevo vencimiento. Pero se puede hacer desde un año hasta sin vencimiento. No todos se pueden hacer sin vencimiento porque dependen de varias cosas, pero se pueden hacer por 10, por 5 años, depende de la evaluación y de si tu patología va a tener cambios a futuro. Eh, Clarísimo. Acá Esther también nos pregunta, si se renovó el PUT, ¿para qué se lo cita a la persona después de tener que renovarlo? Me parece que acá hay una confusión con la pensión, pero no estoy segura. Si claro, se ahora está renovó, sucediendo claro, muchas cosas para revisar el tema de pensiones. No es por el certificado de discapacidad, claro, es para el otorgamiento de pensiones y se les está requiriendo estudios médicos con respecto a lo que se presentó para hacer el CMO, que es para con lo que le dieron la pensión, no la evaluación por discapacidad, sino por invalidez. bien. Un poco en esta línea voy a responder rapidito otra consulta de Mercedes que dice, me perdí un poco.
donde se establece qué implica cada porcentaje de discapacidad. El que tiene porcentaje de discapacidad no es el certificado de discapacidad, sino que es algo que establece la Junta, que va a ser cuando vos pedís una pensión por invalidez o por discapacidad, que se establece cierto porcentaje, pero el certificado de discapacidad no tiene porcentaje de discapacidad. Así esa también queda. Y acá hay otro también de la pensión, pero por ahí Mari Ferraz Alves nos dice, hola, yo tengo certificado de discapacidad, cuento con una pensión, ¿puedo agregarme a la obra social de mi marido o me sacan la pensión? La verdad que la información que tengo es, digamos, contradictoria, porque generalmente se entiende que para tener una pensión, vos no tenés que tener una cobertura. Entonces, por eso el Estado te da la pensión y te da cierta especie de cobertura médica, ¿sí? Por ahí, si vos estás a cargo, lo que dice la ley de pensiones es que si vos tenés personas que están, digamos, de tu entorno familiar, digamos, que comparten el mismo ingreso, como sea tu marido, por ahí no calificarías para la pensión. La ley fue escrita en 1997, se le ha enmendado bastante poco, pero justamente yo estaba leyendo esa parte hoy, y lo que se mide para darte la pensión también es tu grupo familiar, los ingresos que tengas, si tienes un número social. Entonces, por ahí, vos tengas la pensión y tu marido tenga un trabajo en blanco, y bueno, no se crucen los datos, y por ahí cuando empezás a tener ¿cómo se llama? Una obra social, sí. Eso va a depender de las revisiones y los controles que haga el Estado Nacional. Sí, exactamente así, o sea, por ley no, técnicamente podrías tener las dos, no te deberían quitar tu pensión, una cosa es como la parte económica y otra es la cuestión de salud, pero bueno, ahí también, Mary, si querés, estate atenta que vamos a tener también un conversatorio en relación a las pensiones, las coberturas y demás, que ahí vamos a convocar a alguien que tenga, la tenga como más clara y más en este contexto particular para que nos pueda ayudar también en esto. Eh, por lo pronto te diría que no te afilies si vas a perder la pensión antes de realizar una consulta con un abogado o abogada que la tenga un poco más clara en la situación actual. Pero lo mismo, escribinos y si es algo muy urgente, escribinos y si no, espera que seguramente la próxima, la otra charla que hagamos va a ser en relación a las pensiones. Rapidito, a ver si llegamos porque quedan tres. La de Tomás, creo que esta la respondimos. Yo tengo el CUT vencido y ayer me llegó una carta de documento sobre mi pensión no contributiva y tengo que volver a presentar y renovar estudios. La pregunta es, ¿me pueden sacar la pensión por tener el CUT vencido? No, no deberían, no es requisito una para la otra. Pero Además igual, está con la prórroga vigente. claro, pero igual renová el certificado si corresponde. No, Que para otra cosa. sí. Cristina Velarde, buenas. ¿Qué pasa cuando los adultos son autónomos y tienen un hijo con discapacidad y a pesar de querer anotarse en una prepaga, no aceptan su afiliación por el diagnóstico de discapacidad de su hijo? O sea, cuando les piden la documentación para afiliarse, se les niega la inscripción. Sí, No no, debería. es algo muchísimo y es difícil de subsanar. Yo tengo conocimiento de gente que ha podido inscribir a su hijo, eh, intermedio de abogados, con un recurso de amparo, pero sí en obras sociales. No sé cómo el sistema de prepagas, y más ahora que está desregulado, pero generalmente lo que le aconsejamos a las personas es que primero inscriban a sus niños y después hagan el certificado o presenten el certificado. Porque sí, las obras sociales, por más que te estén descontando incluso, y las prepagas no quieren aceptar personas con, ¿cómo se llama? Con Discapacidad, enfermedades previas, claro. con cualquier Y patología previa. no, y acá es muy perverso porque por ahí te dicen sí te acepto, pero te ponen un valor muy alto, entonces es te acepto mentiroso, al cual uno no puede acceder. Eso pasa un montón con las prepagas. Ya, se supone que hay una ley, que no me acuerdo el nombre ahora, en donde te, digamos, garantiza la inscripción de los hijos, ¿no? Más allá de los hijos o de cualquier familiar que tenga alguna Ujú. preexistencia. El tema es que la mayoría no pone trabas o pone dificultades como para poder acceder.
En temas como decía también Víctor, obviamente al estar ahora totalmente desregulado, es como que cada obra social tiene la potestad de decidir bajo sus criterios cuáles son. Entonces ahí el panorama se complica. Pero si tienen la posibilidad de acceder por ahí a algún asesoramiento jurídico o algo, eso sería como fundamental para poder acceder a ese derecho. Bien. La última, Esther, creo que también es algo en relación a lo que veníamos hablando, que se mezcla un poco lo que es el certificado y la pensión y estas citas que están recibiendo las personas, porque pregunta que si una persona con trastornos mentales y del comportamiento por uso de diferentes tipos de drogas puede modificar su condición de salud, porque esta persona tiene una pensión, renovó el certificado, pero lo citan de nuevo a una junta. Va en esto que venimos conversando, que las personas que están cobrando una pensión no contributiva están siendo citadas nuevamente. No va solamente porque sea ella si puede modificar o no su situación de salud mental, no es algo específico con esta patología o con estos diagnósticos, sino que todas las personas, están citando a todas las personas que tienen una pensión no contributiva, ¿no? Así que en esa también es un poco lo que veníamos conversando. Esto También independientemente quería del aclarar diagnóstico que tengan. que Sí, obvio. a veces puede suceder lo que cambie lo que sucede en el certificado en caso de que hay personas que ya lo tenían, vienen a renovarlo y no se les renueva, es que puede haber cambiado la normativa, ¿sí? Quiere decir que no cambió la condición de la persona, pero sí la normativa que amparaba que tuviera un certificado. Ujú. No sé cómo funciona en el tema de las pensiones. Sí puedes funcionar, sí, en el certificado. No es generalmente casos de problemas psicológicos o mentales, pero por ejemplo, en los casos auditivos, antes tenías, si tenías una sordera unilateral, calificabas para el certificado y ahora tiene que ser bilateral. Lo mismo con el tema de la visión. Ok, buen dato también. Sí, yo decía esto más que nada en relación si la consulta es de ella era si podía modificar la situación de salud de la persona, no lo podemos decir nosotros. Lo que digo es que no se preocupen, que no es que los van a citar por eso, sino que para todos los que cobran pensión van a ser citados indefectiblemente. Exacto, Porque por ahí bueno, nada, una política actual. aprovecho cortito, digamos, para los que les llegue la carta. Lo que tienen que presentar es una historia clínica actualizada y en lo posible, que nos han dicho gente del Andis, digamos, el secreto es que tenga el mismo diagnóstico por el cual se le otorgó la pensión. Ese es el secreto fundamental, que si se mantiene la condición de salud por el cual se otorgó la pensión y después si se modificó, pueden obviamente anexar algún estudio complementario o algo. Pero principalmente lo que ellos van a evaluar que todavía persista la condición de salud por la cual se otorgó la pensión. Entonces, esa historia clínica que armen, ya sea con el médico de cabecera que tengan o el que consigan, fíjense ese detalle que por ahí por ahí hay muchos no lo toman como importante, pero es lo más importante, que mantengan la condición de salud. Y después, bueno, que obviamente que se presente, que traten de no perder los turnos, sí, porque te dan dos posibilidades, a la tercera es muy posible que se dé de baja. Pero bueno, cualquier cosa, también nuestros canales de comunicación están abiertos para cualquier consulta en torno a lo que es las auditorías. Bueno, y estamos un poquititos pasados de horario, pero no sé, creo que no quedó ninguna duda sin responder en el chat, teniendo en cuenta estas particularidades que hablamos de situaciones puntuales. Pusimos un montón de veces nuestros contactos en el chat, así que cualquier cosa saben que nos pueden escribir, contactar, si quedó algo, bienvenido sea también. Y están los nuestros de la asociación y de los chicos de la Junta. Gracias, Celeste, gracias, Víctor, Bueno, por muchísimas conectarte. gracias a los que bancaron hasta las 8. Firmes. Y bueno, vamos a estar comunicando por redes después y compartiendo el link de esta charla para quienes que quisieron estar y no pudieran estar y para quienes quieran compartirla, ¿sí? Gracias a todos y todas por estar. Nos vemos la próxima. Adiós. Buenas noches, Muchas gracias. gracias.